un tema muy importante, el cáncer de mama, la próstata también está dentro de los cinco tipos de cáncer más comunes en nuestro país. ¿Cuáles son las causas y cómo podemos nosotros hacer para no ser parte de esas estadísticas? Vamos a tratar el tema con el doctor Luis Martínez, oncólogo clínico, y nos tiene por supuesto toda información. Así que lo vamos a tratar luego de la pausa. Ya venimos con más. 5 tipos de cáncer más comunes en Ecuador. En el mundo, el cáncer es la segunda causa justamente de muerte, y entre ellos está el cáncer de mama, cáncer de próstata, cuello uterino, el colorecto y el cáncer de estómago. Justamente el cáncer de colorecto fue la causa de muerte de uno de los astros del fútbol, Pelé, y de pronto pues todos estamos conmocionados una vez más por esta muerte. Doctor, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, para este tipo de cáncer colorecto? Muy buenos días. Bueno, las causas de cáncer casi siempre son de procedencia genética. Tenemos algún tipo de herencia con con nuestros genes, pero esos genes se nos activan siempre y cuando tengamos factores externos detonantes. La mala dieta, rica en grasas, rica en comidas que tengan muchas toxinas, las proteínas en exceso, la falta de fibra, los malos hábitos en el momento de los ritmos alimenticios. Todo eso conlleva que muchas sustancias tóxicas permanezcan por mucho tiempo en el intestino, activando alteraciones inflamatorias que se encuentran en todo el tracto digestivo, y de esa manera podría al paciente que tiene una predisposición activarlas y de esa manera generarlas, de pasar de un cuadro inflamatorio que pudo haber sido resuelto fácilmente a un proceso maligno. Doctor, justamente por hablar del tema de un cáncer de colorecto, sabemos que el intestino es uno de los que tiene el trabajo de absorber los nutrientes. Si uno lleva una dieta rica en fibra, ¿puede prevenir el cáncer o no? Sí, la dieta rica en fibra puede disminuir el riesgo del cáncer incluso hasta un 30%, en el sentido de que la fibra, como no se absorbe, deja menos contacto de las sustancias tóxicas en la superficie de la mucosa. Y por lo tanto, el tener menos toxinas en el organismo pues nos ayuda a disminuir esa injuria que le estamos haciendo, mejora el tránsito intestinal. Perfecto. Este tipo de enfermedad yo creo que tiene algo en común con cada uno de quien lamentablemente lo padece, y es de pronto no prevenirlo, no haber tomado las precauciones a tiempo. Como no sé si conoce usted de primera mano lo que ocurrió con Pelé. De hecho, con Virginia estaban hablando al respecto, que por la pandemia o algunas situaciones no se hizo exámenes a tiempo. Claro, este tipo de enfermedades se las puede diagnosticar a tiempo aunque no se tenga síntomas, y de ahí viene el sentido de hacerse los chequeos periódicos, no esperar a tener un proceso importante, grave en la salud para poder recién buscar al médico. Detectar de manera oportuna cambia el pronóstico de un paciente, incluso poderlo curar si llegamos a encontrar cáncer. El caso muy puntual de Pelé, las circunstancias que se dieron de la sintomatología fue en una época de pandemia en los cuales él, por las limitaciones el miedo a llegar a los lugares donde se pueden infectar con COVID, hizo que se descuiden ciertos estudios muy importantes para la detección. Él tuvo síntomas desde mucho antes de que él buscara al médico. En el momento que ya lo hizo, ya era en una etapa muy avanzada, en los cuales se hizo una cirugía que no era a título radical, y el tratamiento ya no fue con la efectividad porque fue muy tarde el diagnóstico. Doctor, justamente hablando de síntomas, sabemos que Pelé, el tumor que él tuvo fue en el lado derecho de su intestino. Cuando hablamos de lados, se dicen en muchos estudios que los síntomas varían si lo tienes del lado derecho o izquierdo. ¿Cuáles son estos síntomas y su diferencia? El tránsito intestinal, una vez que sale del intestino delgado y comienza en el intestino grueso, va de derecha a izquierda. Entonces, las primeras sintomatologías que se puede tener del lado derecho son diferentes a la del lado izquierdo, que es cuando ya está terminando el tránsito del bolo
bolo fecal. ¿Cuáles serían En el lado derecho podríamos tener dolor tipo cólico, dispepsias, podrían haber sangrados que se van también con las heces. Podríamos tener también trastornos del ritmo de la digestión. Podrían haber procesos de diarreas combinados con estreñimientos. En otras ocasiones, de acuerdo a la actividad tumoral que tenga, puede haber pérdida de peso. Bueno, hablemos de esta realidad, porque justamente el tema es los 5 tipos de cáncer en Ecuador, y los mencionamos. Estemos en pantalla, por favor, también cáncer de mama, cáncer de próstata, cuello uterino, colorecto y cáncer de estómago. Ahí está en pantalla, y la pregunta es, doctor, ¿por qué? ¿En qué incide este tipo de cáncer en nuestra población? En la falta de costumbre que tenemos como ecuatorianos de los chequeos médicos periódicos que necesitamos. ¿Prevención, usted dice? La prevención. Ya. Es decir, la detección oportuna es la clave para el diagnóstico y la clave para el tratamiento ideal de un paciente. Entonces, muchas mujeres no llegan a su ginecólogo una vez al año como se debería realizarlo. Cuando se hacen ciertas campañas, como fue para el cáncer cervicuterino, las cifras comienzan a reducir. Tanto es así que el cáncer cervicuterino estuvo ubicado como la segunda causa, el segundo tipo de cáncer en Ecuador, y luego pasó al número 4. Debido a que se fomentó la visita donde es especialista, donde es ginecólogo, y eso obviamente pues reduce la incidencia del cáncer. Y mire que el cáncer de próstata es el segundo en nuestro país, y yo creería que quizá los hombres no tenemos esa frecuencia de quizá ir a un consultorio para prevenirlo. Exacto. Por temor, por vergüenza, por temor y por la falta de costumbre en nuestra comunidad. Estamos seguros de que si fuera todo lo contrario, de que el paciente acudiera con frecuencia a sus chequeos, el cáncer de próstata no debería estar entre encabezando las mayores incidencias de cáncer en Ecuador. Justamente hablando de estos cánceres donde no hay una prevención antes, y muchas veces la responsabilidad viene de uno, de ir al médico, pero también de tocarse. Si hablamos del cáncer de mama, estuve leyendo, y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2020 tiene un índice de 4 millones de mujeres que fueron diagnosticadas, de las cuales 1,4 millones murieron. Muchas veces no se refleja esto como un bulto, pero sí como cambios en la piel. ¿Qué otros factores de riesgo o qué otras incidencias podemos ver en el cambio de nuestro cuerpo que nos lleven a pensar que tenemos un cáncer de mama? Muchas veces los cánceres no nos avisan. El cáncer no nos avisa. Se puede presentar como un nódulo, se puede presentar como un cambio de coloración, con una deformidad. Muchas mujeres se ven al espejo y se ven una mama diferente a lo que estaban acostumbrados a verlo, y eso ya puede ser un cáncer. No necesariamente va a ser un tumor palpable. Ya con la deformidad, la alteración del pezón, la retracción del pezón, el cambio de coloración, la aparición de unos ganglios axilares ya podrían estar inmersos en un cáncer. ¿Cómo saber qué tipo de examen hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? Con el chequeo periódico que tenemos que ir donde el médico. El médico decidirá si le hacemos unos exámenes generales o exámenes más complejos dependiendo de lo que encuentre en su estudio clínico. Doctor, hablábamos de las cámaras y me mencionaba que todos tenemos células cancerígenas, y la pregunta es, ¿hay alimentos que activan una de ellas? ¿Es un detonante? La respuesta, por favor, me la da luego de la pausa. Vamos a seguir desarrollando este tema muy importante. 5 tipos de cáncer más comunes en Ecuador. No se vaya, ya venimos con más en contacto. Realmente no tenemos células cancerígenas todos. Lo que lo podemos heredar es una alteración genética de nuestras células. ¿Qué significa alteración genética? Vamos un paso más atrás. Todas nuestras células están codificadas para ser normales, multiplicarse de manera normal, pero en algún momento se comete un error. En ese error de multiplicación interno de la célula, un error en el organismo, no medio. En el ADN. Dentro del ADN se pueden formar células alteradas. Esas células alteradas es la que van a dar origen a nuevas hijas
de células alteradas. Por lo tanto, estas alteraciones que están dentro del material genético de las células son las que promotoras en que la célula deje de ser normal y comience a transformarse en cáncer. Si a esto le sumamos un factor externo de agresión que hacemos a las células, como los malos hábitos alimenticios, como sustancias tóxicas que también nosotros consumimos, podrían activar de alguna manera esto o exacerbar estas alteraciones que tenemos ya en los genes, y el punto final es cáncer. Tengo una pregunta, doctor, justamente hablando de la alimentación como prevención de estos 5 tipos de cáncer muy comunes alrededor del mundo, y es cuando ya tenemos la enfermedad, ¿cómo debe ser nuestra alimentación para frenarlo un poco o tratar de mantener nuestro estado anímico? Siempre tiene que ser nuestra alimentación saludable, desde antes y mucho más después. ¿En qué es saludable? Baja en grasas, bajo en exceso de carbohidratos. Los pacientes tienen que consumir mucha fibra, muchas frutas, por varios motivos. Primero, porque la fibra disminuye la posibilidad del contacto de sustancias tóxicas en la mucosa del intestino. Segundo, porque nos ayuda a mantener un peso ideal, a bajar nuestra masa corporal. Si tenemos una masa corporal alta, se activan ciertas hormonas de nuestro organismo que pueden también incidir y activar alteraciones genéticas que nosotros podemos. Doctor, justamente hablando de la masa muscular, ¿usted cree que es necesario, cómo esto crea un impacto positivo cuando tenemos cáncer y, cómo lo ayuda? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es una de las actividades que nos ayudan a eliminar las toxinas, a mejorar la circulación, a controlar el peso. Indirectamente nos van a ayudar a que la cantidad de hormonas procesadas estén en valores apropiados. De esa manera, pues nosotros mejora el tránsito intestinal, mejoran las actividades intrínsecas de las células, se destoxifica nuestra célula y de esa manera disminuimos ese factor externo que es el que activa las posibles alteraciones genéticas que en algún momento algunas personas lo tienen. Hay personas que están obviamente combatiendo algún tipo de cáncer con quimioterapias, radioterapias, diferentes procedimientos que de pronto te debilita. ¿Cómo, por favor, para que le dé recomendaciones y de cómo obviamente se recuperan? Se recupera con una dieta de acuerdo al tipo de enfermedad que tengamos. Obviamente no va a ser lo mismo un paciente que esté en quimioterapia por una alteración de un cáncer, por un cáncer de estómago, por un cáncer de mama. Todo dependerá del tipo de enfermedad que tengamos, una dieta apropiada. Siempre recomendamos la orientación con la parte de nutricionista y el oncólogo a la vez, para ver, de acuerdo a la patología, el tipo de requerimientos que necesita un paciente. Hay pacientes que están con sobrepeso. La mayoría de los pacientes que mueren relacionados por cáncer tienen algún grado de sobrepeso. Ok, doctor, ¿cuándo nos convertimos en un candidato a un cáncer? ¿Tiene que ver con esta alteración genética? ¿Tiene que ver con la alimentación, con una condición no adecuada? ¿Por qué unos sí tienen cáncer y lo desarrollan y otros no? En nuestro medio es la unión de todos estos factores. Es decir, una predisposición genética basado en malos hábitos alimenticios y malos hábitos de vida. Por eso ¿cuáles son los malos hábitos de vida? Por ejemplo, trasnochar, el exceso de bebidas, alcohol, utilizar sustancias químicas, ese tipo de actividades pues son las que podrían generar un estrés innecesario, una activación de radicales libres innecesariamente a nuestro organismo, lo cual hace un ambiente que no es saludable y que genera alteraciones en la multiplicación celular. Si hablamos de alimentación, ¿usted qué le recomendaría o qué nos recomendaría a todos no consumir porque podríamos tener cáncer?
Los alimentos procesados, los alimentos guardados, lo que no hayan sido debidamente preparados, pues ya de por sí ya son un riesgo. Lo que no incluya fibra, lo que no incluye los excesos de azúcares, los excesos de proteínas que hayan sido tratadas con a la brasa, se activan unas sustancias muy tóxicas que pueden generar cáncer de tubo. Y a mí se me activa una preocupación porque yo creo que estamos en la época de los alimentos guardados, de que lo congelamos todo y simplemente durante la semana o mucho más tiempo, que es mi caso, los calentamos y lo comemos. Esto, los enlatados incluso, por ejemplo, o sea, ¿qué tiempo de vida útil debe tener en nuestro congelador estos alimentos preparados? Depende de qué tipo de alimento. Por ejemplo, las frutas, las verduras duran un poco más. Los derivados animales, pues dependiendo de la temperatura en la que estén, pues podrían no deteriorarse como se debería. O sea, si está congelado, duran un poquito más. El problema se da es las sustancias que nosotros ponemos en ella o la forma como los estamos preparando. Mientras más sustancias tóxicas, conservantes, preservantes pongamos, más sustancias químicas que pueden irritar, pueden activar las diferentes posibilidades de tener cáncer. Doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones, por guiar a la comunidad y saber justamente cuáles son estos 5 tipos de cáncer más comunes en el país. Y lo más importante, como lo dijo justamente el especialista, es perder el miedo y tener la precaución, porque allí radica justamente una de las grandes batallas para ganarle justamente al cáncer. Vamos a una pausa y ya venimos con más En Contacto.